Jóvenes, aquí con ustedes nuevamente para seguir estudiando los diferentes conceptos y principios de la cinemática. En esta ocasión, bueno, estaremos hablando de velocidad y rapidez. Es común usar los términos velocidad y rapidez como sinónimos, sin embargo la rapidez y la velocidad son dos magnitudes diferentes, ya que la primera está en función de la distancia recorrida y la velocidad está en relación con el desplazamiento, siendo esta su diferencia. En el video anterior vimos claramente la diferencia entre distancia y desplazamiento. Entonces, esta misma diferencia es lo que hacen la diferencia, valga la redundancia, entre rapidez y velocidad. Para poder ver más claro esta diferencia, vamos a situarnos en el siguiente ejemplo, en el cual voy a estar trabajando con la misma figura del video anterior para poder continuar con estos ejemplos. Ok, bueno, aquí tenemos un cuerpo que se mueve, un móvil que se mueve del punto A al punto B. Aquí tenemos una trayectoria que nuevamente la ponemos con una línea punteada, la trayectoria, que son las diferentes posiciones del móvil durante su movimiento. A esta trayectoria le estamos dando un valor, una distancia de esa trayectoria, que es lo que el móvil recorrió, de 120 kilómetros. También tenemos en el mismo ejemplo trazado ya el desplazamiento, que es el vector entre el punto de inicio y el punto final. Ese vector le estamos dando una longitud de 80 kilómetros y lógico que, como ya estamos hablando de un vector, le estamos trabajando ya con una dirección y estamos proponiendo 30 grados para este ejemplo. Entonces vamos a ver acá cómo definimos o cómo se define la rapidez. La rapidez es una cantidad escalar que resulta de dividir la distancia que recorre un móvil entre el tiempo que tarda en efectuar dicho recorrido. Acá con fines didácticos pues estamos poniendo la rapidez con una B minúscula y la distancia recorrida con una S. Para este caso, bueno, hacemos la división entre estas dos cantidades. 120 kilómetros, que va a ser la distancia, que es la longitud de la trayectoria, entre de 4 horas, que es lo que estamos proponiendo que duró el recorrido. Tenemos la razón entre esas dos magnitudes y tenemos que es igual a 30 kilómetros por hora. 120 entre de 4, 30 kilómetros por hora. Ahora vamos a ver la velocidad. La velocidad de un móvil se define como el desplazamiento realizado por el móvil y dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo. Por lo tanto, como estamos hablando de desplazamiento, también la velocidad mantiene esa misma velocidad, esa misma dirección del desplazamiento. Por lo tanto, es una magnitud vectorial, ya que además de módulo magnitud tiene dirección y sentido. Entonces, aquí es donde estriba la diferencia entre velocidad y rapidez. La velocidad es una magnitud vectorial dividida o que divide el desplazamiento. En este caso estamos hablando de 80 kilómetros por hora y dividido entre el mismo tiempo. Entonces tenemos la razón en la velocidad, una razón de 20 kilómetros por hora con esta misma dirección del desplazamiento, que serían los 30 grados. Entonces, aquí donde estamos viendo la diferencia entre los dos, la rapidez, razón de distancia sobre tiempo, estamos hablando de 30 kilómetros por hora, y la velocidad, la razón del desplazamiento sobre el tiempo, que es igual a 20 kilómetros por hora. Entonces, con esto estamos viendo ya que existe una diferencia clara entre estos dos conceptos. ¿Por qué a veces los consideramos como sinónimos? Bueno, hay una razón por la cual la razón la vamos a ver en este siguiente ejemplo, cuando la trayectoria de un móvil es una trayectoria rectilínea. Ahí es donde estriba la igualdad, cuando manejamos que tenemos una misma magnitud en la velocidad y una misma magnitud en la rapidez. Ahora bien, cuando el movimiento es rectilíneo, la magnitud de la rapidez es igual a la magnitud de la velocidad, ya que la magnitud de la distancia recorrida es igual a la magnitud
del desplazamiento. Y aquí vemos el móvil que se desplaza del punto A y al punto B. Su trayectoria, aquí lo vemos, es una línea recta. Nuevamente aquí la vemos una línea punteada, y sobre de esta misma línea recta tenemos el factor desplazamiento. Entonces la distancia es igual al desplazamiento. Entonces la magnitud de la distancia va a ser igual a la magnitud del desplazamiento. Y por ende vamos a tener que cuando yo haga mis cálculos para la rapidez y para la velocidad, voy a tener magnitudes iguales, porque la distancia va a ser igual al desplazamiento. 80 kilómetros entre D4, 20 kilómetros por hora. 80 kilómetros entre D4, 20 kilómetros por hora. Es la misma razón, por lo tanto vamos a tener la misma magnitud. ¿Cuál va a ser la diferencia? Aunque tenemos la misma magnitud, va a permanecer o va a continuar una diferencia que va a ser la dirección. En este caso, el desplazamiento va a ser hacia el este. Entonces, esa misma dirección la sigue conservando la velocidad. Entonces acá, cuando la distancia es igual al desplazamiento, cuando tenemos un movimiento rectilíneo, vamos a tener que la magnitud de la rapidez y la magnitud de la velocidad son las mismas. En eso estriba la diferencia entre distancia y desplazamiento. Cuando vamos a tener la misma magnitud, cuando el movimiento es rectilíneo, pero cuando el movimiento de la trayectoria es curva, pues ahí vamos a tener una diferencia más notable, porque no solamente vamos a tener la diferencia en la dirección, sino también en la magnitud de estas dos. Ok, bueno, para terminar este tema, ya estamos un poquito adentrados ya en la práctica de estos dos conceptos ya de lo que es la cinemática, con esos conceptos de rapidez y velocidad. Y es importante mencionar el sistema de unidades, o cuáles son las unidades correctas o prácticas para el estudio de la rapidez y la velocidad. Bueno, hablábamos desde el video primero, desde el primer video, sobre las dos magnitudes que intervienen en el movimiento, y esas magnitudes son longitud y tiempo. Y tanto la rapidez y la velocidad son una razón entre longitud y tiempo. Las dos son longitud y los dos van a tener el tiempo. Entonces la longitud en el sistema internacional lo vamos a medir en metros, en el sistema inglés absoluto lo vamos a medir en pies, que son los dos sistemas que más vamos a manejar. Esto también lo vimos ya en la unidad pasada. El tiempo, como sabemos, en los dos sistemas vamos a manejar el segundo. Por lo tanto, la rapidez van a ser metros entre de segundos o metros sobre segundos en el sistema internacional. Para el sistema inglés van a ser pies sobre segundos. Si nos vamos a la velocidad, tanto la rapidez y la velocidad van a tener las mismas unidades, metros por segundo. En el sistema inglés también van a ser pies por segundo y pies por segundos. ¿Cuál es la diferencia entre la rapidez y velocidad? Que a la velocidad le voy a sumar una dirección, ya sea por medio de una dirección utilizando los ejes cardinales, o podemos utilizar lo que conocemos como una dirección angular, ¿no? Como lo veíamos en el ejemplo anterior respecto a las coordenadas o respecto a nuestro plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, estas son las unidades para medir la velocidad y rapidez. Lógico que vamos a manejar, también vamos a encontrar como los ejemplos kilómetros sobre segundos, o millas por hora, o kilómetros por hora, o millas por hora, o algunas veces vamos a tener unidades de tiempo en minutos. Pues para ello, pues basta irnos a la unidad anterior y darle una repasadita a lo que son las conversiones de unidades. Entonces aquí cerramos con esto. Dice: en la práctica para el análisis del movimiento, con frecuencia encontramos unidades para la longitud en kilómetros o millas y el tiempo en horas, por lo que tendremos que hacer las conversiones correspondientes a metros, a pies o también a segundos. ¿Ok? Bueno, aquí dejamos este